Todo Centroamérica, pero sobre todo El Salvador, Guatemala y Honduras, son una bomba de tiempo social. Una bomba de tiempo social con efecto retardado que puede estallar en la frontera mexicana. En los asuntos de violencia e inseguridad, también de marginación, México y Centroamérica son un continuo que comparten las mismas causas. El eventual cierre de la frontera entre Guatemala y México puede traer consecuencias para un comercio ilegal, pero del cual viven muchísimas personas en el sur de nuestro país. En la mira, comenzamos. La crisis que viven los países centroamericanos, todos, prácticamente todos, quizás con excepción de Costa Rica, es insondable, particularmente en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, también en Nicaragua, aunque tenga características especiales. Se han convertido en países expulsores de gente. El corazón de la crisis migratoria que se vive en México tiene origen en esa crisis que viven estos países. Pero es una crisis que ha llegado a nuestras fronteras, es una crisis migratoria y se va a convertir muy rápidamente, si no es que se ha convertido ya, también en una crisis social. Sí, y creo que el gobierno mexicano acierta al decir que la única solución es detonar el crecimiento económico y bajar la inseguridad en América Central, concretamente en estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, porque son muy honrosas las excepciones de Costa Rica y Panamá, que tienen Estado de Derecho, tienen todo. Sin embargo, México está solo en este intento. Estados Unidos le interesa el tema migratorio en tanto persecución y acciones coercitivas contra los migrantes. ¿Por qué? Porque tienen un gran impacto en la opinión pública y son materia electoral. Pero apoyar a Centroamérica no le interesa. Y del otro lado, los gobernantes centroamericanos son muy débiles. Son países sin Estado de Derecho y sin programas de desarrollo. Es decir, México está prácticamente solo ante la orfandad de los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Ahora, yo quiero abordar sobre este argumento. Ya eran hace unos 15 años estados sin instituciones y sin Estado de Derecho. Pero igual que nos ocurrió a nosotros, les ocurrió a ellos, la fuerza económica, política del crimen organizado barrió con prácticamente cualquier posibilidad de defender un Estado civilizado. Y en ese sentido, si buscamos las causas, pues no solamente hablamos de un problema de desarrollo, Pablo, sino en efecto de un vaciamiento completo de instituciones. La gente en Centroamérica pierde, lo dices tú, Ricardo, con el tema de la inseguridad, pierde prácticamente toda posibilidad de vivir. Esa gente está saliendo de ahí ya no por un problema de miseria o de una pobreza extrema solamente, sino por una inseguridad que les quita la posibilidad de vivir el día a día y por ello tienen que huir. Incluso veíamos esta situación en la frontera con México, en donde en el momento en que México cierre la frontera o intente cerrarla para tratar de controlar estos niveles de infiltración o de entrada de inmigrantes, el comercio entre México y Guatemala se va a ver afectado. Y esto es un problema porque resulta que el quetzal guatemalteco se ha revaluado frente al peso mexicano. Esto quiere decir que las mercancías mexicanas son muy baratas y entonces vienen aquí a comprar y de alguna forma este es el mecanismo de subsistencia. Cuando tú tratas por medidas de emergencia, tapar este tipo de entrada de inmigrantes, también alteras toda una serie de factores económicos con los cuales la gente subsiste. Por eso es que encontrar en la cuadratura el círculo centroamericano es muy difícil, dado el hecho de que proyecto de desarrollo, de acuerdo, desarrollo compartido, perfecto, ¿por dónde empiezas cuando no tienes esas instituciones y cuando tienes un crimen organizado? Pero yo creo que además estás en una situación más difícil en esos países, incluso que en nuestros estados, tipo Guerrero, Chiapas, como decía Ricardo. ¿Por qué es más difícil? Porque
están a un paso, si no es que se han convertido ya en estados fallidos. El Salvador tiene sus propios problemas de seguridad, la Mara Salvatrucha y todas esas bandas que ingresaron a México como sicarios. Parte del problema que hemos tenido de sicariato viene a partir de esas bandas y viene también a partir de que cuando concluyen las guerras civiles, particularmente en Guatemala, en El Salvador, indirectamente en Honduras por la fuerza que ahí tenía como base para operaciones militares, los grupos que eran contrainsurgentes se convierten en grupos del manejo del narcotráfico. Y de manejo de tráfico de personas. Entonces es un problema gravísimo. Los grupos contrainsurgentes, hay grupos que participaron en la guerrilla, tanto del FMLN como de la Unión Guatemalteca, que se convirtieron también al narcotráfico y al tráfico de personas. El problema de la ayuda, yo coincido, hay que meterle ayuda a esos países, a ver cómo se hace, pero ¿a quién se le da la ayuda? Porque parte de los que le dan la ayuda son los sectores que están descompuestos también y ligados a esas tramas de narcotráfico y de tráfico de personas, que es un gran negocio también del crimen organizado. Han habido muchísimos programas, lo señalabas tú, muchísimos programas de apoyo a esos países centroamericanos y no han funcionado. El Plan Puebla-Panamá tenía 34, 36 programas muy específicos, no funcionó. Luego vino el Plan Mesoamérica, tampoco funcionó. Y lo que sucede es que no hay programas hechos por los centroamericanos tampoco. Los gobiernos no tienen la fortaleza institucional para plantear programas concretos de desarrollo. En El Salvador asumió el gobierno señor Bukele y durante su toma de posesión no mencionó una sola meta, no mencionó un solo programa. Hernández, el presidente de El Salvador, pues llegó en elecciones muy, muy criticadas y hizo dos reformas, una educativa y una de salud. Se la echaron para abajo por falta de legitimidad. ¿Y por qué? Pues no había consenso, le quemaron la puerta de Palacio y va para afuera. El presidente de Guatemala, este señor es un comediante y ahora acaba de ganar en primera vuelta la señora Torres, que es la esposa del expresidente Colón, que está preso en la cárcel por corrupción. Es decir, no se puede contar con los presidentes de América Central y con esos países que no tienen una estructura para hacer programas de desarrollo. ¿Por qué? Porque son estados fallidos y ante esa lucha estamos solos. Ahora, en esa lógica, por darnos la misma idea, el programa que presentó la embajadora Bárcenas, concretamente desde la CEPAL, lo que nos apuesta es por una de las soluciones, pero no está tocando el tema de pacificación y reconstrucción institucional. No hay realmente ningún planteamiento en esa lógica. Creo que hay una sola política que tienen los gobiernos centroamericanos, que es la misma política que utiliza en Cuba el gobierno, que es de repente cuando tienes mucha presión social, abres la puerta, incitas a la migración, vas fugando, vas sacando buena parte de esa población que al no tener ningún tipo de recurso ni posibilidad, pues se va a Estados Unidos y viven básicamente de las remesas. Cuando uno ve los indicadores económicos de países como Honduras, fundamentalmente El Salvador y por supuesto el caso de Guatemala, uno ve que viven prácticamente de las remesas, no tienen otra forma, no producen otra cosa más que gente que logra llegar allá y vive fundamentalmente de esto. Y el problema de inmigración es un problema fomentado directamente desde la propia estructura de poder en estos países porque definitivamente no tienen la estructura interna para poder brindar alguna oportunidad y por eso esas expresiones que Pablo decía de gobiernos que simplemente cierran los ojos porque no tienen capacidad de reacción, ¿no? Sí, el problema que son, cuando hablamos de estados fallidos, está muy cerca. Honduras quizás es el más cercano y donde los temas de corrupción son profundos. Van 3, 4 presidentes de Guatemala que caen o terminan saliendo acusados de temas de corrupción. El presidente del FMLN de El Salvador termina también procesado por temas de corrupción, por temas graves de corrupción. Honduras es una catástrofe y van de caída de gobierno, intentos de golpe de Estado o elecciones amañadas. Entonces, la pregunta, el cuestionamiento central es ¿qué haces
y la verdad lo hago como pregunta porque no tengo una respuesta, ¿qué haces cuando tienes que ayudar a países que son limítrofes con el tuyo, cuando hay problemas sociales comunes, pero no tienes una instancia gubernamental, ni la presidencia, ni el ejército, ni los grupos sociales para poder canalizar esa ayuda? Me parece que es complejísimo el tema, Hay más dos allá de que cierres la frontera. Hay una institución que para bien o para mal funciona, las iglesias. O sea, lo único que queda en este momento, que además es el principal vehículo organizador para la migración, son las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica. Es impresionante, pero es lo último que queda. Pero no le como puede dar el instancia. dinero a la Iglesia Católica ni a la Iglesia Evangélica. En fin, la respuesta, Son los que lo están recibiendo. la respuesta tiene que salir para caridad. La respuesta tiene que salir de los propios gobiernos centroamericanos. Son impresentables sus presidentes, no tienen instituciones, pero son países soberanos, ¿eh? Y esos presidentes los eligieron ellos. La solución tiene que salir de ahí. Hasta ahora han sido particularmente irresponsables. El presidente de El Salvador aquí viene a vestir a la mano $30 millones para sembrar árboles. Vengan, muchas gracias, viva México. Y no va a solucionar absolutamente nada. La alternativa es interna. Se han hecho muchísimos planes de desarrollo hemisféricos para América Central. Y todavía hay uno en materia de seguridad que financia a los Estados Unidos. Le han metido $2,000 millones y tampoco sirve para nada. Es decir, tiene que salir de adentro. Yo insistiría en que la estructura de la iglesia como tal, que lo fue incluso para la organización de las revoluciones durante el final del siglo pasado. Como Monseñor Romero, por ejemplo, el papel que juega, ¿no? Ese tipo de estructuras son estructuras que tienen que comenzar a organizar a una sociedad civil que pueda de alguna forma comenzar a echar a andar este tipo de acciones que les permitan pues estar funcionando de manera tal que no termine el dinero en manos ni de criminales ni del gobierno. Ahora yo nada más sumaría, ¿dónde está la reunión México, Costa Rica, Panamá, Colombia? Es decir, Sí. decían ustedes con Claro, razón, ahí están. ¿por qué estamos solos en estas y también son países afectados? Ellos sí con capacidad económica e institucional para sumar fuerzas. Y cerca de Yo ellos. creo que nos está faltando una convocatoria más robusta, más amplia, digamos, para poder hacernos cargo de los 3 países fallidos. Sí, no contamos con Estados Unidos por ahora, mientras esté Donald Trump en el gobierno, que solamente le interesa la medida coercitiva. Nos vamos. Esto fue En la Mira.